Hola amigos de Glotamiloa, mi nombre es Alan Y mi nombre es Joan. y en esta noche vamos a hablar de un cuento de Virgilio Piñera que se llama En el insomnio. Y pues justamente estamos así, insomnios el día de hoy, por eso estamos grabando de esa manera el día de hoy. Entonces vamos a comenzar a hablar del cuento y mi primera pregunta para Joana es, Joana, ¿en alguna ocasión de tu vida has experimentado el insomnio? No, y sí, es una situación horrible porque sientes cansancio físico, pero no logras conciliar el sueño. Como que le das muchas vueltas a la misma idea, que no es ni siquiera una preocupación, sino ideas sueltas y vagas, que no lo dejan a uno descansar. Entonces uno va perdiendo no solo la noción del tiempo, sino también algunas capacidades. ¿Y en alguna ocasión has tenido insomnio, digamos, por varias noches consecutivas? Sí, es demasiado Bueno, ahí desgastante. que, bueno, dices desgastante, pero, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué consecuencias tienes en el diario vivir? Te entorpeces de sobremanera Los en pitufos actividades conectados. motrices. No, tampoco. Tampoco es que sea algo Ok. no, no, no. Te entorpeces en el sentido en que uno no tiene las mismas capacidades físicas. Entonces es capaz de, en las escaleras que sube todos los días, caerse, tropezarse. Y que a mí se me pasaba que yo comenzaba a ver las cosas como quien dice en perspectiva. Y los veía un poco más lentas, no me hablaban y no entendía nada. Bueno, ya debes consultar por ayuda. Igual, está bien. Pero si fuera de chiste, yo creo que lo más complicado del insomnio es sentirse cada vez más agotado y con pérdida de capacidades que son usualmente muy fáciles de tener. Sí. Listo. Entonces, vamos a nuestra siguiente pregunta. Bueno, ¿y qué sucede en el insomnio? No encuentro. En el insomnio, Virgilio Piñera, autor cubano, Ujú, nos cuenta que el protagonista, que es un hombre, ujú. no ha podido vencer su insomnio pese a que ha intentado con diversos métodos, como fumar un cigarrillo, dar una caminata para cansarse, como acostarse en la cama, tomar agua de tilo, apagar la luz, Despertar al amigo al lado. despertar al amigo del lado. De pronto lo típico que uno hace, que es contar ovejas, él lo hace pero simplemente quedándose quietico en la cama. Sí. Y nada de eso le funciona. Va al médico, tampoco le funciona. Y llega inclusive al punto de volarse los sesos. Y el insomnio es tan persistente que continúa después de eso. Y como manejan un estilo de humor bastante particular, ¿no? Y yo diría que puede asociarse este tipo de texto con lo que llamamos humor negro, que es extraer de una situación que en condiciones normales nos parecería abrumadora y aterradora, con una cuestión de jocosidad, de chiste. Y en eso es bastante experto este autor, Virgilio Piñera. Bueno, entonces es momento de escuchar el cuento. ¿Listo? En el insomnio. El hombre se acuesta temprano, no puede conciliar el sueño, da vueltas, como es lógico, en la cama. Se enreda entre las sábanas, enciende un cigarrillo, lee un poco, vuelve a apagar la luz, pero no se puede dormir. A las 3 de la madrugada se levanta, despierta al amigo de al lado y le confía que no puede dormir. Le pide consejo. El amigo le aconseja que haga un pequeño paseo a fin de cansarse un poco, que enseguida tome una taza de tilo y que apague la luz. Hace todo esto, pero no logra dormir. Se vuelve a levantar. Esta vez acude al médico. Como siempre sucede, el médico habla mucho, pero el hombre no se duerme. A las 6 de la mañana carga un revólver y se levanta la tapa de los sesos. El hombre está muerto, pero no ha podido quedarse dormido. El insomnio es una cosa muy persistente. Tremendo, ¿no? Bueno, un método un poco extremo, claro. Nuestro método es tenerles este video hasta ahora, en esta noche. Bueno, ¿y ustedes qué otros métodos tienen? Háganos saber en los comentarios qué método utilizan para vencer el insomnio o si simplemente lo hacen más llevadero de alguna forma. Gracias amigos de Glotamilo. Hasta luego.